Hace 10 años. Comenzamos. Platícanos, Rodrigo. Nació un sueño. Hemos viajado contigo por todo México. Es un programa especial para todos aquellos amigos que quieren producir. Recibiendo y compartiendo conocimiento. Okay, extremely popular in the United States. Very popular with young people. Foco muito grande em resultados. Gracias a ti, rompimos fronteras. Después de unos años aquí, gracias por volver. Convertimos a la ganadería en un solo idioma. Mucho corazón. Sí, verdad, porque es un placer. Siempre en los mejores eventos ganaderos. Una década creciendo contigo. Muy entusiasmado por la respuesta de todos los ganaderos y todos los productores empresarios. Es un suceso único. Este programa es patrocinado por Decasilos, Super Ganadería. Nos encontramos en la primera Expo Agroecológica de Tamaulipas, donde hablaremos de la importancia del arbolado público y la agricultura orgánica con magníficos ponentes. Espero nos acompañen. En cuestión de medio ambiente todo tiene que ver. Debemos de recordar que la cuestión del medio ambiente es una cuestión sistémica, todo está relacionado, todo tiene que ver. Y en la cuestión del arbolado urbano, el punto al cual llegamos sobre esta plática es, en la cuestión agroecológica, en muchos huertos se trabaja la cuestión mucho de los árboles frutales. La manera de trabajar los árboles frutales, al igual que cualquier árbol forestal, es muy diferente al manejo que se le da al arbolado urbano. Debemos de recordar que los árboles frutales, que la cuestión de cómo se le da el manejo en huertos, es una cuestión de producción muy distinta a la cuestión de un árbol en una ciudad. Entonces, voy a hacer mucho hincapié en esta cuestión de diferenciar el árbol forestal al árbol urbano. ¿Por qué empiezo con esta pregunta? ¿Realmente estamos conscientes y tenemos la sensibilización correcta de que los árboles son seres vivos? Yo sé que esta cuestión del medio ambiente está muy en boga, ahora somos pet friendly, eco friendly, infinidad de cosas, pero ¿realmente tenemos conciencia de los beneficios que nos da el arbolado urbano? Muchos de estos temas sé que los hemos visto en toda nuestra vida educativa, pero repito, debemos sensibilizarnos. ¿Cuál es el principal beneficio que nos da el arbolado urbano? Es la captación de CO2, definitivamente. Cada vez las ciudades crecen más, la cuestión de viviendas se incrementa brutalmente y es muy necesaria la cuestión del CO2. ¿Por qué? Porque como bien sabemos y hemos visto a través de los años, los árboles captan el CO2 para liberar oxígeno. Pero hay una cuestión muy importante que también voy a recalcar. Esta cuestión del CO2 siempre va a estar potencializada con el hecho de que el arbolado urbano se encuentre en buenas condiciones. No debemos dar por hecho de que simplemente por tener arbolado, eso quiere decir que vamos a tener captación de CO2. Si el árbol, ahorita lo vamos a ir viendo sobre la marcha, está desmochado, ¿qué es un desmoche? Ahorita lo explicaremos, pero es un mal corte. Si el árbol no se encuentra con buenas condiciones de espacio vital, si no tiene un buen riego, si no tiene un buen mantenimiento, todos estos servicios ecosistémicos no se van a potencializar. Entonces simplemente va a quedar en una utopía la cuestión del CO2. También el CO2, como ustedes bien saben, tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Yo, por ejemplo, les comparto, yo en la escuela, a mí me marcaron mucho esta cuestión de que el efecto invernadero era malo. La verdad es que hasta mucho tiempo después me enteré que el efecto invernadero realmente no es malo. Simplemente es una cuestión de una regulación del cambio del clima. Si no tuviéramos esta cuestión del efecto invernadero,
las temperaturas del planeta serían muy disparadas. ¿Qué es la cuestión? Lo que nos han hecho creer en cuestión del efecto invernadero, que precisamente si se mantiene durante mucho tiempo, ahí sí propaga el calentamiento global. Es decir, si no hubiera tanta contaminación, el efecto invernadero duraría un par de horas, 1 hora, 2, pero con tanta contaminación se eleva y entonces eso es lo que propaga precisamente el calentamiento global. Si no tenemos arbolado, repito, en buenas condiciones, este efecto invernadero siempre se va a ir incrementando. Un árbol absorbe la emisión de 100 coches, no sé si sabían esto. Y repito, siempre y cuando el arbolado se encuentre en buenas condiciones. Si el arbolado no está en buenas condiciones, esta absorción jamás se va a generar. Bayer. Science for a better life. Bueno, pues en base a lo que fueron los resultados de los becerros, de la carne de los becerros en cuestión a la alimentación con el silo, quisimos experimentar un poco nosotros mismos, ahora en base a la ordeña. Y pues notamos que en base a eso hubo también resistencia a épocas y cambios de clima, entre ellas la seca. Pues anteriormente, de 5 años atrás, nosotros veíamos que se nos moría el ganado un poquito más viejito, las vacas más viejas se nos morían. Cuando notamos todo eso, decidimos implementar ahora lo que fue el ensilaje de maíz, y para todo eso, pues gracias a Dios y gracias al producto que traen los ingenieros de Casilos, pudimos incrementar las ganancias y obtener mejor resistencia a temporadas bruscas. Traemos un promedio, todos los compañeros tenemos el promedio de 6-7 toneladas de grano. En cuestión de grano por hectárea, alrededor de 30 toneladas de silo por hectárea. Bayer. Science for a better life. Tordón XT, 50 años de confianza. Bayer. Science for a better life. Cada año hay temporada de secas. Todos los años es lo mismo. ¿Estás preparado para que tu ganado tenga la posibilidad de dejar de perder peso por las secas y poder tener un mayor potencial de producción de leche y carne? Decasilos te acompaña desde la preparación de la tierra hasta el ensilado de maíz. Decasilos, una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. La regla número 1 de la arboricultura es el árbol adecuado en el lugar indicado. ¿Por qué? Porque tal vez, por ejemplo, pasó mucho en la Ciudad de México. Llegó un tiempo que se volvió de moda las jacarandas y todo mundo quería tener una jacaranda fuera de su casa porque no todos tenemos el privilegio de tener un área verde dentro de nuestra casa. Entonces, ¿qué pasaba? Pues al principio la jacaranda se veía hermosa, floreaba, pero conforme el tiempo iba creciendo y un árbol que no es nativo de la zona empieza a generar raíces, empieza a levantar banquetas, empieza a ocasionar problemas, empieza a levantar tuberías, empieza a irse contra las paredes de la misma casa y entonces, ¿qué pide la persona que lo plantó? Derríbenmelo. ¿Realmente de quién es culpa? Debemos de tener conciencia
de que no podemos plantar cualquier árbol en cualquier lugar. Entonces, es muy importante recordar el árbol adecuado en el lugar indicado. Yo sé que los árboles exóticos se ven padrísimos, pero no hay nada como los árboles nativos. El mezquite, obviamente hay fresnos que son nativos. Aquí obviamente hay muchos árboles tropicales que también son nativos aquí de la zona. Siempre un árbol nativo va a tener mucho más resiliencia y va a tener mucho más capacidad de adaptación a la zona que si nosotros traemos un árbol fuera de. Entonces, por favor, es muy importante que recuerden el árbol adecuado en el lugar indicado. Pues amigos, aquí estamos con el licenciado Tristán Arzate. Él viene de la Ciudad de México. Él pues está certificado para el cuidado de los árboles, el medio ambiental y todo lo que tiene que ver con el hacer una cultura, ¿no?, de los árboles y de el medio ambiente. Pues te agradezco que nos des muchísimas tus palabras gracias y un resumen de esta plática tan interesante que tuviste a bien llevar aquí en Tampico. Pues agradezco nuevamente la invitación y prácticamente el resumen es: tratamos de, en una primera parte de la plática, sensibilizar y concientizar en todos los beneficios ecosistémicos que nos genera el arbolado urbano y también sobre el manejo y el cuidado adecuado que se le debe de dar precisamente para potencializar siempre sus beneficios. Pues muy importante, y nosotros en Rancho dirán, bueno, pues ¿por qué estamos en este tema? A mí me preocupa mucho siempre que viajo por carretera a todos los ranchos en toda la República Mexicana que viajamos, la diferencia entre la cultura en Brasil de los arbolados, de los pastizales. Claro. En México, desgraciadamente, todavía existe la quema de los pastos y hay grandes extensiones de bosques que hemos perdido, porque es un tema que hoy sí nos compromete a todos y cada uno de los mexicanos. Sí, ahora sí que usted tiene toda la razón. Es falta de conocimiento, precisamente seguimos con prácticas, como usted lo acaba de decir, con quema de pastizales, que ya no tendría que ser, y lo mismo pasa con el arbolado urbano. Tenemos todavía creencias muy arraigadas de que el arbolado se maneja como una planta, de que se maneja de manera igual, cuando ya existen estudios muy distintos en los cuales nos enseñan y nos demuestran que el arbolado tiene un sistema mucho más complejo y que debe de ser manejado de manera adecuada, precisamente, y repito, para potencializar todos sus servicios ecosistémicos. Excelente, pues amigos, pónganse en contacto con nosotros y con el licenciado Arzate, que seguramente muchos, después de escuchar tu conferencia, verla en nuestro programa de Ranchos de Hoy, pues estarán inquietos en tratar de conocer más del tema, porque sí, nos urge en México hacer un cambio de paradigmas, un cambio de cultura. Totalmente, romper paradigmas, romper paradigmas. Y cuidar los árboles sobre todo, ¿verdad? Claro que sí, estamos a sus órdenes y cualquier situación estamos aquí en contacto con el doctor. Un saludo. Ahí están los datos, amigos, y pónganse en contacto. Gracias. Tordón XT, 50 años de confianza. Bayer. Science for a better life.
Balanza entre cantidad de forraje producido por planta aún en secas y mayor cantidad de almidón. Significa tener mayor cantidad de energía para la producción de carne y leche todo el año. Con Decasilos, esta temporada de secas solo te acordarás de ella. Cuenta con el potencial para minorar pérdidas en tu ganadería y potencializar mayores ingresos en tus bolsillos. Decasilos, una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Cuando tú empiezas un cultivo, en el caso del orgánico y del agroecológico, tienes que hacer un diseño de tu cultivo. Diseño de tu cultivo, lo que todos hacemos. Tengo una hectárea, quiero sembrar, no sé, cítrico, siembro 200 árboles por hectárea o 180 por hectárea, según el diseño que quiero darle. Es un diseño de un cultivo. Otro diseño, más inteligente y a más a largo plazo, es decir, muy bien, poco importa cuántos árboles voy a sembrar, lo que me interesa es preservar el medio ambiente, preservar el agua, preservar el suelo y poner una barrera alrededor del cultivo, ¿no? Y ver primero si tengo insectos benéficos o menos. Entonces, en este caso, el control biológico clásico, tengo un problema de pulgones, ¿no? Introduzco la catarinita y que la catarinita se coma mis pulgones. Eso es el control biológico clásico, de tipo invasivo. Hay uno que es aumentativo, claro. Aumentativo que decir, primero veo lo que tengo. Y a partir del momento veo los insectos, los microorganismos benéficos que tengo, más fácil por los insectos porque todos los podemos mirar. Una vez que tengo eso, entonces empiezo a incrementarlo. Y ustedes dirán, no todos somos entomólogos, no somos especialistas de los insectos. ¿Cómo puedo saber qué tipo de insectos benéficos tengo en mi cultivo? Lo que utilizamos todos son cartoncitos, ¿no? Cartoncitos o trampa de pegamento de color amarillo o de color azul, azul fuerte o amarillo color limón. Se pone con un pegamento a diferentes niveles del cultivo, lo que te permite entonces de saber qué benéfico y qué patógeno tiene en tu cultivo. Entonces primero se hace un muestreo, un monitoreo y de incremento. Y el tercero, lo que todos esperamos es un control biológico por conservación. Quiere decir que modifico mi ambiente, lo que tengo en mi cultivo, el espacio que tengo en mi cultivo, y permito que todos estos insectos se mantengan. Repito, yo no conozco aquí Tamaulipas, conozco un poquito Veracruz, el norte y el centro, hasta en el sur también. Cada vez más hay gente que para mantener el agua hace olla, ¿verdad? O con geomembrana, otro sistema para que el agua durante la época de lluvia tenga después el agua almacenada. Entonces, ¿dónde se pone el agua? Cada vez más gente planta árboles, arbustos, hierbas, ¿no? Que mantienen esta humedad. Y ahí alrededor, repito, poniendo flores, regresamos de color amarillo, de color azul, algunos de color morado, permite de ahí de mantener todos esos insectos benéficos, ahí perpetuarlo y preservarlo. Miren, yo antes pensaba que el asunto que mamá naturaleza hace solito, que la madre tierra hace solito, era un poquito cosas de libros, ¿no? De verdad tenemos campo en Canadá, terrenos, lo he mirado cuántas veces, me digo, experiencia personal en Canadá, que hay algunos lugares, no son más de 10 años que no le tiramos ningún producto, me refiero por el control de plaga, ¿no? Porque ya se llegó a un equilibrio, ¿no? Justamente con todo lo que se pone alrededor. Y lo que pongo alrededor también son cosas que me sirven. Porque lo que pongo alrededor puedo plantar, ¿cómo se hace? Puedo plantar árboles forrajeros. No sé, aquí todos nos lavaron el coco, en todos los sentidos, que la ganadería tiene que ser con pasto, con alfalfa, con puro alimento puros granos básicos. Claro, un grano básico para el ganado sirve por el finalizado, por el color de la grasa. Sin embargo, se hacen, ¿y cuánta gente lo hace aquí en México? De veras, el sistema silvopastoril, que es decir, se siembran árboles, como el guaje es un ejemplo, ¿no? O la morera, se siembran árboles para forraje. Primero me hacen sombra, segundo, utilizo las hojas o una parte del árbol como alimento por el ganado. Y imagínense un ganado que se encuentra afuera a 40, 45 grados, no vive más a gusto bajo un árbol, a la sombra de un árbol, es menos estresado y por ende mejor calidad de leche.
mejor vida útil del animal, si consideramos el aspecto económico. De otra manera, hay manera de sembrar árboles, arbustos y plantas que tienen uso. Durante el curso van a aprender a ser insecticida, ¿no? Y fungicida a partir de las plantas locales de así, reproducir microorganismos, todo eso uno se lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es el ventaja del control biológico? Primero, que los organismos se autorreproducen solitos si le dan las condiciones. Segundo, la plaga ya se va. Tercero, no hay este famoso desarrollo de resistencia, no hay cada vez entre un 10 y un 13% de insectos que sobreviven. Bayer. Science for a better life. No más alimento balanceado que es solo fibra para tu ganado con altos costos. Híbridos tropicales que tienen el potencial para soportar altas densidades a la siembra con el manejo recomendado. Menor susceptibilidad a las plagas como la mancha de asfalto. Alto potencial de más carreras por mazorca, así como de dientes por hilera y forraje por planta. Decassilos es el ensilado de maíz que le brinda un alto potencial productivo a tu ganado. Decassilos, una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año. Decassilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Tordón XT. 50 años de confianza. Necesito algo de efectivo, porque soy productor, porque estoy dedicando 8 o 10 horas de mi tiempo en lugar de pasarla con mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con mi esposa, con quien sea, ¿no? Entonces la dedico al campo, entonces tengo que optimizar mi tiempo, ¿no? Y entonces el Bacillus thuringiensis, porque es interesante, fíjense. Se fumiga, es un polvito, ¿no? Es un polvito, se fumiga, realmente se utiliza en promedio, 200, 250 gramos por hectárea, ¿no? Es un polvito con estos cristales proteicos, se fumiga. La larva del insecto empieza a comer las esporas, los cristales, la endotoxina, los cristales de espora van al interior del insecto y se reproduce. ¿Cómo lo reconozco? Aquí está. Aquí es la larva de un insecto defoliador, esa es la dosis de diamante, bueno, un tipo de insecto que ataca las hortalizas, ¿no? Entonces, es el insecto, después de 15 minutos, el insecto se colorea así, después de unas horas se queda momificado. Muy rápida como acción. Por eso que todo cuando tenemos un problema utilizamos este tipo de bacteria, ¿no? Para evitar problemas. Entonces, el Bacillus thuringiensis es un bacillus que sirve para controlar, para los insectos defoliadores. Hay otro tipo de bacteria que utilizamos cada vez más. Le repito, cuando digo utilizamos, no solamente aquí en las orgánico, infórmanse, ¿no? La gente que exporta hortaliza, ¿no? Exporta berries, ¿no? Frutilla. Y entonces se utiliza ese tipo de bacteria. Hay otro tipo de bacteria que es el Bacillus megatherium, que es un tipo de bacteria que sirve para, que tiene muchos usos industriales, pero que utiliza, es el Bacillus megatherium, ¿no? En texto. Se llama Bacillus porque parece, Bacillus en latín quiere decir un palito, ¿no? Eso como experimenta la naturaleza. Que sirve para fijar el fósforo. Por ejemplo, el fósforo, ustedes saben que cualquier planta para crecer necesita nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces el libro encuentra que la composta contiene todo eso. No es cierto. Algunas compostas bien hechas, hay que ver también cómo hace la composta. Entonces, a fuerza si la planta no les da nitrógeno, fósforo, potasio, más promedio 10, 15 elementos menores, la planta no crece como debería. Y entonces el fósforo es difícil de encontrar en orgánico. ¿Por qué? Hay gente que utiliza la roca fosfórica, que es roca volcánica, ¿no?
El problema es que la roca fosfórica tarda mucho en degradarse y la planta absorbe el fósforo en forma de fosfito o fosfato, si no, no lo absorbe. Por eso también el fosfato de potasio, todo el punto. Bien, amigos, pues estoy con Fulvio Gianetto. Él es un experto en el control biológico, le gusta mucho la agroecología y vino a darnos una sensacional plática aquí, cómo llevar una mejor productividad haciendo un análisis adecuado, ¿no?, de los terrenos. Sí, mira, como te comentaba, yo soy productor de hortalizas, de berry en Canadá y aquí en México también, y pequeña superficie, que la gente puede aprender a hacer sus propios insumos, ¿no? Microorganismos, control biológico con insectos, utilizar las plantas medicinales, no solo para el aspecto medicinal, también para fabricar insecticidas, fabricar insumos, fabricar fertilizantes, utilizar un poquito de manera inteligente el entorno, ¿no? Evitar de contaminarse. Julio, pues esperamos en Ranchos de Hoy en el Agro poderte seguir viendo y poder ver, no en la plática, sino en el campo, cómo perfecto. Es que le haces para exportar claro. El cherry, cómo es que el cherry se te da bien. Sí, y ojalá y tengas la oportunidad en Ranchos de Hoy en el Agro poderte volver a ver. Ok, todo un gusto estar aquí en el estado con ustedes, conocer cada vez una experiencia, ¿no? Y construir algo de sano todos juntos, ¿no? Por el planeta, por cada quien de nosotros, ¿no? Excelente, pues es todo un personaje que vino aquí a Tampico a enseñarnos cómo hacer pues control biológico y hacer realmente una experiencia vivible y que usted mismo en su casa pueda desarrollar una estrategia como él la desarrolló y ha salido adelante sin la ayuda de sus hijos. Continuamos, amigos. Tordón XT, 50 años de confianza. Bayer. Science for a better life. No más paca, que es solo fibra para tu ganado con altos costos. Asesoría y acompañamiento técnico durante el inicio de la preparación de la tierra hasta que tu ganado consuma el silo. Allí estará el equipo técnico de Decassilos. En cada bolsa de semilla de Decassilos, el respaldo tecnológico del experto en ensilaje estará contigo para ayudarte en tu éxito. Decassilos, una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año. Decassilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Soy Eduardo Correa. Tengo el gusto de estar aquí con ustedes por primera vez en Tampico, entonces también estoy muy contento por estar aquí. El DTRIC busca que esto se vuelva parte del éxito de las empresas que emprendan con este eje, ¿no? Que integremos, que el capitalicemos, aunque suene muy mercantilista este término, pero que utilicemos esto a nuestro favor y lo integremos dentro de nuestros proyectos para garantizar el éxito y para garantizar, como les decía, su sostenibilidad en el tiempo. La identidad cultural implica este sentido de pertenencia a un grupo social con el que compartimos rasgos culturales. Esta es la definición del libro de texto.
No se trata de un concepto fijo, se recrea cada vez que los individuos o que las comunidades formamos parte y recreamos esta tradición. Cada vez que estos jóvenes se juntan a bailar, cada vez que alguien se aprende el baile del viejito o cualquier otra expresión cultural de las que tenemos en este bello país, lo está recreando, lo está interpretando, lo está renovando, está dándole su propia vida para que así se le regrese y formar parte de esta eterna relación que hay con nuestra identidad cultural, ¿no? Sobre todo en un país donde tenemos tantas etnias y tantos pueblos originarios. Esto es algo con lo que tenemos que dejar de luchar y empezar a trabajar. Esto es realmente un derecho de todos nosotros, de todos los mexicanos, hablando un poco del patrimonio que nos han dejado los pueblos indígenas de este país. Y de aquí también pueden emanar proyectos, de aquí también pueden emanar ideas, de aquí también pueden emanar un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los frutos de este árbol de la identidad cultural? Se puede ver reflejada en nuestra lengua, en la música, en la literatura, el arte, los alimentos tradicionales, la arquitectura vernácula o tradicional y la agrobiodiversidad, que es toda la diversidad de plantas que hemos cultivado para nuestro uso como humanos, ¿no? Y el tercer elemento, el patrimonio. El patrimonio, pues, es un término un poquito más ambiguo, se podría decir, ¿no? Podremos pensar siempre en lo material, podemos pensar en mi patrimonio son mis bienes, mi patrimonio es lo que le voy a dejar a mi familia, mi patrimonio es por lo que trabajo y es lo que hago. Pero yo los invito a que reflexionemos en el sentido más amplio de la palabra patrimonio. Realmente, pues tiene ahí sus connotaciones de género que habría que cuestionar, pero también es un sentido mucho más amplio el que puede tener una interpretación mucho más profunda a la que se le puede dar a la palabra patrimonio, ¿no? Pues amigos de Ranchos de Hoy en el Agro, me encuentro con Eduardo Correa. Él nos vino a dar una plática sensacional acerca de cómo poder hacer tu propio proyecto y hacerlo sustentable. Y de ahí parte pues toda una serie de filosofías al respecto de que sí podemos, en México al menos, irlo desarrollando este proyecto. Platícanos, ¿cuál es tu enfoque y cómo te sientes tan seguro de que se puede lograr? Es correcto, pues primero que todo, muchas gracias por la atención. Y bueno, yo creo firmemente en este tipo de enfoque, el desarrollo territorial rural con identidad cultural, porque creo que son proyectos que ya están probados. Creo que son proyectos que, si bien ahora tienen este nombre rimbombante, son proyectos que ya se han venido gestando desde siempre. La naturaleza de los proyectos siempre es local. Los proyectos productivos desde el principio de la agricultura siempre son de carácter local, y es a través del conocimiento de los potenciales y de las riquezas del territorio que uno puede desarrollar proyectos bien firmemente apuntalados dentro del mismo. Y deseamos que todos los que quieran sumarse y todos los que quieran hacer una diferencia lo hagan. Muy bien, pues ahí está el tema, amigos, agricultura ecológica, y qué mejor que con los expertos como Eduardo Correa. El programa fue patrocinado por Deca Silos, Super Ganadería,